Aguanta, te lo edito. ¿Cómo dijiste? ¿En qué nos quedamos? ¿En qué nos quedamos? Decíamos que El es un paciente. hecho que todo ese ambiente que hay alrededor del paciente Lo oxida. definitivamente oxida, y es un hecho. Y chútate cuando son estas habitaciones compartidas, porque estás todavía con el dolor del de al lado y la familia del de al lado y el otro, y a veces son hasta 3, 4 Sí. camas y familias con Qué bueno que dolencias. fuera una habitación compartida, ¿no? En muchos casos No. hay en una misma sala 4 o 5 personas ¿Y hay sientes 4 la- o 5 historias de gente sufriendo, llorando. Uno Y la sientes y nada más ves cómo se va uno y ya no regresa. Dices, no, o sea, es muy pesado. Vivir requiere de voluntad. Totalmente. Sí, totalmente. Amor a vivir, amor a las cosas, a la vida. Pero también por otro lado quiero comentarles una cosa aprovechando esta amable invitación. Primero, darles las gracias y segundo, No, al contrario. también el médico vive en duelo, ¿eh? También el médico ve pasar un desfile de personas que no puede ayudar, porque imagínate cuando le dicen, es que no tengo dinero para el medicamento. Ok, a lo mejor ayudas 1, 2, 3, 10 veces, no sé, pero siempre no puedes, y a tantas personas. Bueno, en Imagínate- México, sobre todo eso es lo que me levanta, te juro. La injusticia que hay en el servicio médico social es que yo soy candidata a diputada, ¿sabes? No, pero felicidades. Gracias, pero tú y No, yo pero te- felicidades, señora diputada. Pero yo te cuento que si yo gano, es en serio. Una de las iniciativas de ley que quiero proponer es que el mismo sistema de seguridad médica que se da en el seguro médico popular o seguro social o ISSSTE, se le dé también a los servidores públicos en general, porque no es posible Para que un tengan- servidor público vaya al Seguro Popular y te diga, Exacto. no lo podemos atender, ¿qué cree? Eso no lo cubre. Porque ¿sabes Así qué es. pasa? Cuando los servidores O públicos... permítame tantito, retírese, ¿no? Sí, ahorita, ahí Cuando su paciente espéreme, está muy mal. como 2 horas, ahí espéreme. Eso Ahí no es cuando el urgencia. servicio médico en México y el servicio verdaderamente social va a mejorar. Ah, Cuando bueno. los servidores públicos se den cuenta, Acabas lo de que decir están, algo muy de lo que importante. están. De hecho, ellos asegurando. se está desmantelando el sistema de salud pública. Desde el 2004 se han venido firmando acuerdos por el Estado mexicano para el desmantelamiento de las instituciones. Lo cual es muy malo, sí, en esta fase, porque medicamentos para crónico-degenerativos ya no hay. Diabéticos. Laboratorios ya no les hagan porque no tenemos lana. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué creo yo que van a hacer o que están haciendo? Lo están tronando como tronaron las 600 empresas que se privatizaron durante el salinismo, ¿no? Sí, sí, ¿Cómo? sí. Pues primero las tronamos, luego hablamos muy mal de ellas, ya que la gente las perciba malas como Telmex, las privatizamos y ahora Telmex, pues hazme el favor con Carlos Slim, ¿no? ¿A qué voy? Es muy rentable la salud, Sí. es uno de los rubros a donde más se destinan recursos que se administran muy mal, por cierto. Pero si vamos a dónde va todo esto, en algún momento cuando esto explote y realmente hay una crisis humanitaria, la gente va a empezar a valorar al médico realmente. La gente va a extrañar o vamos a extrañar estos servicios de salud, pero todos estos políticos Porque ya no que vamos a obviamente tener acceso. a lo mejor ellos, exactamente, a lo mejor ellos sí tienen acceso a atenderse en otros países, pero no todos. Muchos de ellos terminarán en manos de algún médico. Bueno, países y hospitales privados, que tú entras a un hospital privado, corazón, y como dicen, te tusan toda tu cartera de dinero. Mira, yo conozco gente Claro. que se ha venido Sí. abajo por una enfermedad que vino de un pariente y de repente le dan a tu abuelita, a tu madre, a tu hijo, a tu prima, lo que sea, cáncer. Tú sabes lo que son las quimioterapias, tú sabes lo que son. Y Sí, si no por tienes supuesto. un seguro médico, hijo mío, Es o te imposible, mueres, no hay fortuna que alcance. No. o tienes que vender casas, Si terrenos, no tienes la coches posibilidad para poder... económica, es una se te sentencia de muerte, nada más el simple diagnóstico. O sea, ya ni siquiera tienes opción para un tratamiento. Bueno, ¿Cuándo? pero ahí entramos, perdona lo que decía Black Panther hace ratito. El Me tema, encanta que me diga Black Panther, porque en Sí, realidad ¿no? soy Sí, Blue es Black. Panther. Mira, soy ¿Es Blue, Black o Blue? Blue Panther. Black. Soy Blue Panther. Ah, Blue. bueno, Yo es sí Black soy y blue. Blue. Ya, blu, blu. de la parte de la industria alópata. Es decir, Sí. ayer estuve con un médico de aquí de Querétaro, bueno, es de Guerrero, pues está aquí en Querétaro, luego se los voy a presentar y si quieren lo entrevistan también. Es un médico que ha escrito 4 libros, pero uno de ellos muy enfocado al tema de cáncer. Y él ¿Está habla, guapo? pues yo a mis amigos los veo guapos, aunque no es mi tipo, pero es porque yo lo quiero mucho. Es mucho más fácil que Ángel Panther lo quiera. Es que entrevistar. no traemos a cualquier personaje a la cama. No. Tiene ¿Puede que ser Black Ángel Panther o solo Ángel Panther? Ángel Panther. Black Ángel Panther. Ay, Black Angel Panther. Mira, Black, no, Black es el primero y el único que me ha dicho Panther. Black. ¿Por qué andas de- Black Angel Panther, ¿qué tal? A veces, porque oye, andas como... Hoy
pavoneando. No, ya me estoy levantando. Ya. Bueno. Gracias a tu energía, porque tienes muy buena vibra, me estoy levantando. Es que andaba súper down, me peleé con mi hijo. Bueno, pero a ver, ha escrito 4 Ha libros. escrito 4 libros, uno de ellos se ha publicado en 40 países, el otro se publicó, ya está en fase de traducción al portugués y al alemán. Pero, ¿sabes qué es muy interesante la parte de cómo él aborda y ve el cáncer? Él está en contra de quimioterapias, de radioterapias, y él ha tenido la oportunidad de varios casos ya publicados de revertir algunas fases de algunos tipos de cánceres a partir de la alcalinización de las células. Él se mete mucho al tema celular, al tema de la medicina regenerativa, y tiene estudios bien fundamentados que de hecho no nada más son de él, están fundamentados en varios premios Nobel, desde muchas cosas médicas que ha hecho, pero lo que voy es, claro, él lo que dice es, la industria alópata es la única que no quiere que esto pase. ¿Sabes cuánta derrama económica multimillonaria hay Sí. por el tema de cáncer, por el tema de quimioterapia? Si no de se encuentra la Muchas cura es enfermedades. porque las farmacias dejarían de vender, ¿no? No, bueno, las empresas farmacéuticas Sí. y los médicos. Mira, yo tengo, no te cuento quién, pero un médico, un oncólogo muy famoso, yo le dije, doctor, pero es que el cáncer en realidad es una proyección que el paciente puede curar, autocurarse. Y me dijo, si tú empiezas a promover eso, me voy a morir de hambre. Así me lo dijo. Es una realidad. Es una realidad. Pero tú puedes autocurarte. De hecho, todas las enfermedades, en ese 90% psicosomático, a través del poder de la mente y decir, momento, atizar a su Mauser todos los problemas y yo estoy bien. Y estoy Y primero estoy que bien. nada. O sea, regresar a tu centro de poder. De No hecho, es- una no de es las cosas fácil, que no él es ve fácil, mucho, ¿sabes? aparte de la parte médica, de la parte nutricional, porque al final hay que quitar azúcares, Sí, hay sí. que oxigenar a las células, hay Sí, que hay que moverse. quitar la acidez, porque de hecho la quimioterapia acidifica o provoca más acidez en la célula. También es la parte de la etiología, de la emoción, también es muy importante. Porque si el paciente no perdona, si el paciente no perdona eso que lo está haciendo, realmente se va a morir. Sí. El perdón es el agua maravillosa que limpia el alma. Fíjate qué importante. Te perdono, mi amor, porque no sabes lo que haces. Claro, y perdonarse a uno Ciertamente. mismo a veces es más difícil. Perdonarse a uno mismo es más fácil. Luego Perdonarse a uno traemos carguitas ahí encima, suéltenlas. Podemos empezar desde uno mismo, ¿sí? O sea, a veces perdonar, pero si no te perdonas a ti mismo, ¿cómo vas a perdonar a los demás? Sí, pero bueno, perdonarse a sí mismo, ¿en qué sentido? Porque, o sea, ¿a qué te refieres con perdonarse a sí mismo? Porque tú puedes ser un hijo de tu madre y empezar a pisar a medio mundo y perdonarte, tú te sigues perdonando y sigues siendo un cabrón. Perdónate. no, Mira, el problema he es, hablado cosas feas, ahí el ¿eh? problema es la incongruencia, ¿no? Exacto. O sea, si digo, es ¿Qué la quiere- gente ¿Qué que es quieres mala. decir con perdonarte a ti mismo? Porque yo no estoy tan de acuerdo en eso. Somos ¿no? jueces muy duros con nosotros mismos y la estructura afectiva se forma de los 0 a los 9 años y ahí se reafirma y se aloja en el subconsciente. Entonces de pronto nos enseñan con ciertas cosas, por ejemplo, no te levantes de la mesa hasta que no comes. Que eres Y te culpable. voy a poner un madrazo si no haces tu tarea. Entonces el amor es con maltratos, con madrazos, es con amenazas, es con Las chantajes. disciplinas te están empujando. Entonces de grandes resulta que queremos tener una pareja bien, pero nuestro subconsciente nos ayuda a elegir gente que nos controla, gente que nos maltrata y vivimos en incongruencia y entonces empezamos a culpar a todo el mundo, pero también a nosotros mismos. Y el perdón a nosotros mismos es, primero, yo creo, yo sí lo veo, aceptar que nosotros somos lo más importante en nuestra vida y que nadie puede dar algo que no tiene para dar. Es decir, si tú no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a amar a los demás? Puedes dar amor. Si tú no te perdonas a ti mismo, ¿cómo vas a perdonar a los demás? Si tú no te quieres, ¿cómo vas a querer a los demás? Si tú no te tratas bien a ti, ¿cómo vas a ¿Cómo vas tratar a bien a tratar tu a los entorno? demás? Totalmente de No. acuerdo. Y sobre todo, si tú no estás bien contigo mismo, tú no puedes No proyectar puedes. luz, amor y darla. Ujú. Así Porque pues no puedes dar lo que no tienes. Y muchas personas que te manejan, te vuelven a meter la culpa, es decir, no, eso es egoísmo, o sea, si No tú seas te egoísta. volvieras a ti, Así es. Ayer me lo meten entrevistaron y otra les vez la decía, el culpa. pueblo de México y el pueblo latinoamericano tiene el inconsciente metido, lo de amar y sufrir, querer es gozar, y eso es Sí, una estupidez. es una- Por culpa de José José. Por culpa Módrigo insensato. de Chepe Chepe, De o sea, verdad, por pero tú Dios. sabes que eso es algo Sí. que tenemos muy metido en el Está sentido, arraigadísimo. debemos de ser masoquistas para El- poder si no amar. sufres no es amor. Así es. Oye, pero qué Va, fastidioso. siguen de las novelas, nada más chécale. Entre más dramática, mejor tu historia de amor.
No. Así Y es. la madre tiene No. que ser, la madre tiene que ser ¿qué? Malvada. Mártir. Mártir todo el tiempo. Porque si no es mártir, es mala madre y la Sí. madre no puede poner al hijo y decirle, te me Sí, vas al De hecho, carajo. hay un término, ¿Qué? la madre abnegada. O sea, imagínate, ¿no? Sí. Cuando dicen, oye, es una mujer abnegada, es una madre abnegada. O sea, te refieres a una persona sumisa, triste, que le encanta que la Y ahora los lastimen. chamacos estos, los móndrigos milenios, que son unos sinvergüenzas muchos de ellos. Oye, yo tengo pacientes. Lo que pasa Tengo es que es pacientes lo que te que digo. sus hijos golpean a las madres. Los empoderó. ¿Quién los empoderó? La sociedad. Lo que pasa es que dan la información. Sí. En teoría es muy buena, pero la dejan suelta. Y entonces se propaga y se dispara y se descontrola. De Claro. repente le dices, el niño tiene derecho a hablar y expresar que algo le pasa. Pero lo dejaron suelto y entonces de repente el niño ya te juzga, ya te critica, ya te delega y la institución ampara la conducta. No, y deja de eso, que también con esto de que los milenios ya son hijos del chip ¿cómo se llama? De las redes sociales y de la multimedia, tienen acceso a una información impresionante. Sí. ¿Qué pasa? Que ya se sienten sabios, se sienten súper dotados. Todos lo saben. Y todos lo saben y no respetan nada, no tienen leyes, no están respetando reglas. Dicen, pero si, ¿cómo me vas tú, madre? ¿Cómo me vas a callar a mí si tú no sabes lo que yo sé? Y te quieren educar estos móndrigos insensatos. Eso va a la par Y hay una porque falta de respeto fue entre al los mismo hijos y tiempo en donde también fue el boom del padre amigo buena onda. Sí, pero se Fue ha muy a la par. distorsionado por esta cuestión que te digo, que el hijo se ha empoderado Yo demasiado. creo que es una distorsión porque, mira, venimos muchos de nosotros de generaciones de padres en donde, hey, soy tu madre. A ver, Dictatoriales. a mí no Sí, me interrumpas. con a mí la no me mirada, A con ver, la a mí no mirada. se me cuestiona, lo cual yo creo que también, no sé, ustedes consideran, yo creo que está muy mal, pero muchas de las personas dijeron, yo no quiero esto para mis hijos. Entonces, tú contéstame. No, tú sí, claro. Una cosa es que te cuestionen y que tú contestes y otra cosa es que te falten el respeto como hijo. Como dice Aura, También. el hijo amigo o el padre amigo se No distorsionó. pone líneas ni Se límites. distorsionó. Exacto, se distorsionó la imagen del respeto y de repente estos móndrigos insensatos hasta te pueden maldecir. Sí, no, te meten hasta el sofá. ¿Qué le darías tú a un hijo que te maldice? Porque yo conozco y tengo pacientes de hijos que les golpean a las madres y que las han dejado ¿Qué les darías? Yo le daría la espalda, además de un putazo. Sí. No, y es que te No lo sea voy a vulgar, decir. no sea grosero. No, es que te lo voy a compartir. Y a mí no me mortifica decirlo porque, para empezar, no me escondo de lo que hago normalmente. Pero yo lo comparto mucho con mis mamás amigas, en el sentido, cuando mi hija tiene 11 años, entró en ese juego de la rebeldía, de las amigas, y como yo también había sido esa parte de mamá buena onda de enseñar a mis hijos a expon lo que necesitas, platicamos, me dices y todo, de repente a los 11 años voltea y me contesta con una grosería. Y entonces yo volteé, me acuerdo que la miré a los ojos y le dije, primera y última vez, ¡zas! Le di la cachetada. ¿Le pegaste? Sí. Pero ¿qué pasó? Fue la única vez que lo tuve que hacer. A los 11 años. Y se lo dije así. A los 12 otra vez, a los 13 otra vez. No, fue la Bueno, primera. las próximas fueron patadas. Fue la Ay. primera y única vez que yo tuve que dejarle claro que podía hablarme de todo, hasta de una queja con respecto a mí, pero había formas. Había formas y líneas. Había formas y límites que no iba a permitir que ni ella ni sus hermanos Rebasaran eso contigo rebasaran. como mamá. Exactamente. Entonces, y fue una sola ocasión y de ahí en adelante, ¡zas! A mí me dolió mucho como madre. Claro. Me dolió mucho la actitud de ella y el golpe que le tuve que dar. Hay que marcar un límite. Pero de ahí en adelante ya no tuve que volver a marcar el límite. No, y además ya tenía la edad para saber lo que era. Digo, pues si Por te lo dice un niño que supuesto, está repitiendo de tenía 5 años. 11 años. A ver, hijo, Claro. ¿a qué te refieres? ¿De dónde aprendiste eso? Sí, Eso sí, es sí, una pero grosería. ya a los 11 Pero ya a los dices 11 tú, ya sabe que ¡auch! es una grosería. Y es medir el agua a los camotes, diría mi abuela. A ver hasta dónde. A ver hasta dónde, porque ahorita te digo una grosería y mañana te doy un zape y pasado No, ya marcas Llega límites, un momento así en que es. de verdad Llega un se momento en el empoderan que tanto ¡paz! que yo he tenido casos de verdad de hijos que golpean a las madres y que llega un momento que dices, no es posible que tengas ese nivel de comunicación tan malo. Porque ahí Así voy es. como terapeuta, hay que analizar las dos partes. Sí. Cuando un hijo está agresivo también es porque el hijo tiene demasiado dentro de sí.
Sí. Y a veces la madre no, o el padre no han tenido un buen nivel de comunicación. El problema es cuando los dos se cierran. Y el problema es cuando... Hay que tratar de aperturar ese nivel de comunicación y ver Sí. por qué me estás agrediendo. Y marcar los límites en su momento. Y marcar Lo los que límites decía es ella es bien Y importante. marcar límites en su momento, porque les da las aperturas. No, y a veces es más, necesario ¿no? alejarte, porque cuando tú Sí. estás demasiado encima del hijo y dándole, a veces esa agresión también es una forma de decirme, déjame en paz, quiero ser yo. Y a veces necesitan eso, necesitan darse de tope, necesitan tropezarse Sí. y saber que tú como padre o madre, dejarlos de amar, ¿no? A lo mejor puedes alejarte por salud emocional y decir, a ver, yo creo que por mi hijo no, aquí estas conductas no, pero al final del día, dejar de amar, ¿no? No, un padre Siempre vas a un estar- padre No, no siempre puedes. va a amar a sus Aunque hijos. un hijo te maldiga, tú Siempre. jamás vas a maldecir a un hijo. No, Porque por un hijo supuesto es que tu no. bendición máxima No, y además hay tienes que que ver aprender a darle qué su lo espacio. lleva a maldecir, porque al final Sí. es algo que está viviendo por dentro y que está exteriorizando de una manera obviamente muy errónea, pero al final no necesariamente significa que quiera maldecir al papá, ¿no? No, O a la mamá. o a la mamá. A lo mejor está maldiciendo una situación específica. Obviamente se está Es su maldiciendo manera de su proyectar. entorno por cómo se siente él. A lo mejor habrá que ser escuchado y a lo mejor necesitará su tiempo, sus meses, sus años, lo que necesite para que le caiga el Canalizarlo. 20. Pero lo que yo como terapeuta le recomendaría es a la madre o al padre que fuera maldecido por un hijo es alejarse del hijo. Darle su espacio para que el hijo encuentre ese espacio que necesita, porque a lo mejor tiene que es ir un grito de a tomar déjame ser. experiencia. Sí. No, tiene que ir a tomar experiencia, porque llega un punto en el que ya no pueden comunicarse al mismo nivel de Y que encuentre sus experiencia. límites. De experiencia. Que el hijo encuentre sus límites y su punto de, Es que de todo se aprende. de equilibrio, ¿no? Sí. O sea, hasta de la tristeza, de la soledad, de la depresión, de todo se aprende. Son sentimientos que si no fueran necesarios para algunas cosas, no existirían. Entonces, podemos Sí. aprender de ellos o podemos enamorarnos de ellos y casarnos con ellos. Pero ¿no? ¿qué pasa cuando el padre o la madre, o a ver, ahorita que hay muchas familias monoparentales, ¿no? Se volcan sobre el hijo? Porque hay muchos hijos que son de familias monoparentales, padre e hija, o padre e hijo, o madre e hijo, madre e Pero es hija. que ahorita hay muchísimos tipos de familias. ¿eh? Entonces empiezan a tener relaciones distorsionadas, porque a mí me ha tocado ver que hay madres, por ejemplo, que le dan el empoderamiento al hijo como si fuera el padre sustituto, el hombre sustituto, y entonces empiezan a darle tal poder al hijo que el hijo las golpea. ¿Por qué? Pues porque el hijo está tomando la posición del marido. Y entonces el que está mal ahí no es el hijo, sino la madre. Generalmente yo pienso que la mayoría de las conductas Cuidado, violentas y retrógradas de los hijos hasta cierta edad son generadas por los padres. Provocadas No, también porque- por la les falta comunicación. Por lo mismo, experiencia. no, y además, Vida. oye, un niño no va a emular la violencia si no la vivió. Un niño no va a emular los insultos o violencia verbal si no la vivió en algún momento. Entonces, o fue O la papá, heredó, o lo porque escuchó. también hay muchas personalidades que son agresivas pasivas y que dices, yo no le pegué, no, pero con tu actitud de ignorarla, la estás provocando para que la mujer sea histérica. Cuando el hombre, por ejemplo, tiende No, a ser... pero ese niño alguien lo el ignoró de hombre, chiquito, ¿no? Sí, exacto, pero Sí. cuando el hombre tiende a ser, yo no soy agresivo porque nunca le he pegado a mi mujer, pero la ignoras. O la tratas mal, o la haces sentir mal, o la Hay mucha violentas de otra manera. Hay ¿no? agresividad Hay pasiva. mucho Mira, el tipo simple de hecho de violencia. ignorarla y de seguirte para adelante y dejarla que ella hable, eso ya es ignorarla. Entonces, yo no voy a discutir con ella, que hable lo que Yo quiera. en ese caso Sí. siempre he dicho, aquel que no cuida su pozo, alguien más va por su agua. Sí, yo creo He que dicho. Pues sí. es bien importante tratar de abrir los canales de comunicación y como dicen, ya que pasó la crisis de la tormenta, que lloraste, te maldijo, peleaste y lloraste horrible y hasta te viste Lo sacas, casi un infarto. lo sacas. No, los canales de comunicación y las reglas Regresar del a tu respeto, centro ¿no? de poder y Sí. volver a ver, vamos a hablar tranquilamente. Porque hay comunicación violenta, Eso. ¿no? Hay quien se comunica de manera violenta y dice, es que yo me comunico, sí, pero tienes una hora gritándole a tu marido, o a tu esposa, o a tu hijo, Mejor o a tu tómate papá. un break. Entonces, si marcamos las líneas del respeto y establecemos líneas de comunicación, a ver, vamos a comunicarnos así, y el respeto, yo no acepto que me grites, pero tampoco te Bueno, grito. hay ¿no? muchos terapeutas, Claro, yo soy de el una de respeto ellas, es a somos ambos mediadoras de relaciones, ¿sabes? Cuando una terapeuta o un terapeuta, muchos veces son psicólogos, trabajamos sobre las relaciones en donde se hacen compromisos a través de la terapeuta o a través de la terapia.
Entonces, porque hay muchas ocasiones en que no hay un buen nivel de comunicación, que ninguno de los dos está aceptando que están mal. No, es que ella me dijo, es que él me dijo, es que ella me dijo, es que él me dijo. Entonces el terapeuta mediador lo que hace es crear compromisos en donde los dos él lo dijo, ya cállese van a aceptar, o sea, primero dejar que No, y empiezan, me catárticamente- imagino que ahí empiezan, pero usted dígale, o pero tú dile. No, porque hay ciertas reglas de comunicación. El terapeuta no puede permitir que Manipulación de manipulación de de las partes. O sea, tú dejas hablar a una parte y luego dejas hablar a la otra y luego como Y mediador, de ahí pescas una buena información. los enfrentas en un espejo. Pero no puede debatir lo que uno diga y el otro. Tiene que esperar su espacio. Claro. Sí. No puede interrumpir. Exacto. Y al no interrumpir, escucha todo el diálogo desde una perspectiva de oyente. Diferente. Aprende a escuchar. Aprende a Aprende escuchar. a Entonces escuchar. un mediador lo que hace es tranquilizarte, tranquis, escucha a tu Poner marido. las reglas. Tranquis, escucha a tu esposa porque ella tiene derecho también de expresar lo que tú no has querido escuchar. O escucha a tu esposo, porque también hay mujeres que Dios de mi vida. Sí, y es cierto, tú sabes Sí. que hay muchísimos hombres que son lastimados Sí. porque hay mujeres que también son muy, muy crueles. Sí, por Totalmente. supuesto. La cuestión sexual, por ejemplo, la manipulación del sexo. Así, cuando A quitan el través sexo. Pues no me trataste bien, hoy no te toca. Y hoy no te toca, y hoy no te toca. Pues Y entonces, ¿qué pasa? Que el hombre empieza a buscar por otro lado. Y después No. están. Y no chicos quieres muy que te casados. traten como objeto, pero tú te tratas como objeto. Es Desde decir, el momento que lo quitas. es decir, a ver, yo te doy esta mano solo si me tratas como yo quiero. Primero te estoy chantajeando y segundo, pues un día me vas a tratar como solo una mano porque yo solamente te ofrezco eso, ¿no? ¿Y qué pasa? A las mujeres que no tienen sexo, ¿qué les pasa ahora? Se vuelven histéricas. Se vuelven histéricas. Y a se los andan hombres que todo no el día. tienen sexo, No sé. se vuelven neuróticos, papi. Y entonces Hagan el de repente, amor y no peleen. Y no la Cojan, guerra. Hagan la cojan, guerra. cojan. Sí, he dicho. Confianza. Pero a ver, ya nos volvemos a Recuperemos. Es que es riquísima la conversación con tu primo, me no sé, encanta. pero lo que me llama la atención, Nombre y punto. hablando de este cambio de conciencia, porque son el desaprender esas pautas conductuales, el desaprender Sí. ese tipo de cosas, retomamos el punto en el que él mencionaba, que por ejemplo, tú no solo vas y funges con llevar el caso del médico, el restablecer la confianza, el proteger, sino también llegas a asesorar para prevenir posibles problemas en adelante, de la cuestión de humanizar, decías tú, nuevamente al médico. Sí, yo creo que nosotros nos convertimos, yo digo vulgarmente que solo somos unos traductores entre unos y otros. Pero me interesa mucho la parte que estábamos hablando, sin retomarla del todo. Traductor y mediador. Es la misma regla. Eres un Somos mediador mediadores. purista. Y a veces es en la vía judicial como tal, y a veces es en una vía, digamos, anticipativa o en una vía del diálogo, ¿no? De la amigable composición, porque de verdad, mira, a veces llegó una doctora y quería demandar a otra doctora porque le hizo unas cosas en medios de comunicación, y le dije, a ver, ¿usted qué necesita? ¿Qué quiere realmente? No, pues yo quiero estar tranquila. Digo, a ver, si Sí, pero yo te quiero que se vaya a llevo... la cárcel. Quiero estar tranquila que se vaya a la No, cárcel. no, yo quiero estar tranquila, yo quiero estar en paz. Digo, yo te llevo a una guerra y entonces no vas a estar tranquila, nunca vas a obtener lo que buscas. Claro. Sí es cierto, le digo, bueno, la tranquilidad viene del perdón. Tú perdona, pues sí tienes razón, mijo, gracias. Y digo, lo antiético sería que yo te cobre, porque cuando un cliente viene contigo está vulnerable. Claro, Justo antes de sí, empezar sí. esta entrevista tuve una llamada con una persona que me buscó de otra ciudad, otro estado, porque quiere mandar a una persona, a una paciente. Le digo, a ver, primero vamos a resolver el problema de que te están difamando. Primero vamos a resolverlo por otras alternativas, y a veces nosotros tenemos que hacer el acercamiento con el paciente y advertirle, decirle, a ver, me están ¿Cómo le tratando está difamando? ¿En redes sociales o de boca a boca? en redes sociales. Eso es más fácil de comprobar, ¿no? Pues sí, actualmente se reformó de hecho el artículo 1916 del Código Civil Federal, y ahora incluye esa parte que dice: el que haga pública la imputación que hace a otro, a una persona física Aunque o sea moral, verdadera. sea cierta o falsa, de un hecho determinado por cualquier medio, incluyendo los medios electrónicos. Que agreda su imagen. Todo el capítulo habla del daño moral, Daño así moral. es, y dice que el daño moral es el daño que una persona sufre en sus sentimientos, en su decoro, en la percepción que tiene de sí mismo y en la percepción que los demás tienen de él. Tengo un caso muy Pues bueno. daño moral, uy, Tengo un híjole. caso muy bueno.
Oye, hablando de daño moral, porque eso me llama la atención y me viene a la memoria ciertos casos, ¿no? ¿Qué pasa cuando en México, por ejemplo, hay demandas? No sé si te ha tocado o este tipo de demandas no las manejas tú. Por ejemplo, daño moral puede darte también una persona que te utiliza para tener hijos. El caso de Ricky Martin, por ejemplo, por decir algo, que bueno, él no engañó a nadie, compró un vientre, o así que lo rentó, lo alquiló para tener a sus hijos, y a la mujer desde el principio ella supo que no tenía nada que ver con Ricky Martin, porque tuvo sus hijos ahora sí que casi como probeta, ¿no? Sí. ¿En qué país fue esto? ¿En México? O En México, por decirte, ¿no? En México sería ilegal. Eso En todavía México, no está pero definido. por ejemplo, Pero si hay un otros hombre países que es homosexual y que toda su vida ha sido homosexual, que tiene una doble vida, utiliza a una mujer para tener hijos y no le dice que es homosexual ni que es bisexual, y ya después de 10, 15 años de matrimonio, ella se entera que él siempre ha tenido una doble vida y que él ante el juez le diga, yo me casé contigo para tener hijos. Ella podría demandarlo por un daño físico, psicológico, moral, Pérdida de tiempo y por un daño sobre todo en su ser. Tú sabes lo que representa el sentirte utilizado, que tú digas, me engañó porque me dijo que me amaba y al final pues lo que quería era un hijo. Así es. Qué fuerte. Podría en un momento darse una... Totalmente. De hecho, hay una situación con las reformas de 2011 a la Constitución. Se adicionaron los tratados internacionales y los derechos humanos a nuestras garantías individuales. Entonces, antes decía que éramos sujetos de derecho palabras más, palabras menos, de las garantías individuales que nos otorga la Constitución, y ahora dice de las garantías individuales y los tratados internacionales, ¿no? Esto es interesante porque un tratado internacional antes era un dato al margen y ahora vienen a ser por adopción parte de nuestras garantías fundamentales. Y hay uno que habla del proyecto de vida. Para nosotros empezar a hacer esto con los médicos desde 2011 obtuvimos la primera sentencia en el país por daño moral contra un paciente. Y desde entonces la verdad es que es muy poco explorado este campo, pero sí se puede demandar por eso. Daño moral y afectación al proyecto de vida. Le destruyes la vida. Porque ya nadie me puede regresar el tiempo para yo haberme casado, porque mi proyecto de vida pues era tener una familia, amar a mi esposo, que mi esposo me amara. ¿Se puede hacer? Sí, totalmente. En México se puede hacer. Sí, totalmente. Tómenlo en cuenta, mis amigas que me han dicho este tipo de casos, porque conozco amigas aquí en México que me han comentado ese Nada más hay que poderlo comprobar de una o de otra forma. Hay muchas cosas, se pueden pedir pruebas periciales psicológicas, psiquiátricas, documentales. Las publicaciones de Facebook ya son una herramienta. Okay. La semana pasada estuve con un notario para que diera fe de que la publicación estaba ahí, cuál era el link, cuántas personas vieron esa publicación, cuánta alcance daño tuvo. moral. ¿Sí? Entonces yo ya ahí, aunque la bajen, yo le digo al juez, ¿sabes qué? Su señoría, estas personas ya escucharon que mi cliente es un negligente, ni siquiera ha sido juzgado. Entonces, y esta persona lo publicó de su cuenta. Ahora hay que ver que sea su cuenta, la dirección IP de la computadora. Pero hasta que gane el juicio puede decirse que es negligente, pero no lo puede publicar. No me puede Aunque sea verdad. A menos que el juez y la sentencia, ese es el espíritu normativo, puedo hacer un paréntesis, que llevó a esto de tapar los ojos de los delincuentes, a esto de poner nada más un nombre. Entonces, pero eso no es justo, corazón. Eso, perdóneme, pero discúlpeme, yo creo que sí es necesario que se sepa quién es el que está incurriendo en hacer ese tipo de violaciones a la ley. A ver, vamos a hablar de derecho. Porque si no tiene derecho ese sinvergüenza de volver a engañar más gente. Es darle a cada quien lo que merece. Y si la ley dice que su sentencia es purgar 15 años en la cárcel, pero ahí no incluye que además toda la gente lo sepa, entonces lo que es ilegal es que la demás gente lo sepa. A lo mejor no es justo desde un punto de vista ético y moral, yo también coincidiría, pero siendo muy estrictos en derecho, lo justo es lo que diga la ley. Nosotros elegimos a los gobernantes y ojalá, y de verdad, ahora que seguramente te sentarás como diputada, tengan muy en cuenta eso para poder hacer leyes que realmente hablen por la justicia, que socialmente, exactamente, sea el sentir de la comunidad. Te gustaría ser mi asesor, si es que gano, porque yo te digo, este tipo de cosas se tiene que legislar. Totalmente. Y yo estaría dispuesta a hacer todo tipo de iniciativas de ley para modificar las leyes
desde una perspectiva de justicia social. Justicia social. Tiene que hacerse la ley desde una Sí, perspectiva porque de justicia también, social. aunque sea ¿Qué tiene que hacer? estipularse, no sé, tal vez una disculpa también pública, ¿no? Claro, Ve, esa parte sí ve, está prevista. simple, El Código ¿no? Civil sí dice que el juez podrá tomar en cuenta las circunstancias e inclusive puede obligar a la parte que actuó difamando o que actuó dañando moralmente a que con cargo a él se publique en un diario de mayor publicación o en el mismo diario del mismo tamaño con la misma letra la sentencia Sí. o una disculpa pública. Lo puede hacer el juez, ¿eh? Tiene la facultad. Lo que no está, o yo nunca he visto, es que además digan, y va a ser público que él es un negligente. Igual se puede pedir, a lo que yo voy es, claro que es un agravio a la sociedad. El quitarle ya las facultades para que pueda ejercer su carrera, eso ya es hacerlo negligente o oficialmente, porque si él Pues está imposibilitado oficialmente para está ejercer. imposibilitado a ejercer su carrera, quiere decir que es negligente y todo el mundo lo Que debe no es saber. capaz, Y así no es. es capaz, entonces eso yo